Y esto fue en Crónica con Chiche Hellblum y ya están aquí con nosotros Daniela Arruj, ella es consultora. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, y Carlos De Angeli, él es sociólogo, consultor y analista político. Gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien. Bueno. ¿Han visto la entrevista, Cristina? Sí, ¿Sí? la he visto. ¿Cuál sería el análisis? A mí me gustó la entrevista. Me parece que de las que dio hasta ahora es la que más beneficio puede redituarle. Mira, ¿por qué? Porque me parece que se pudo ver una Cristina diferente. A ver, el que su núcleo duro, diga lo que diga, le va a gustar. Al núcleo duro de los adversarios, diga lo que diga, no le va a gustar. Pero su objetivo, que es tratar de robarle algún puntito a Randazzo, por esta vía puede llegar a lograrlo. Ahora, también en esta entrevista que pareció floja, y no digo desde el contenido, sino más bien porque hubo un tono muy cordial entre ambos, daba la sensación de que se estaban divirtiendo los dos. También da la sensación que Cristina dejó algunos títulos que yo no sé si mañana en la tapa de los diarios no le restan puntos. Dio dos entrevistas. Ayer salió en El País una entrevista hecha por Carlos Cue, interesante, hiperprofesional, una entrevista periodística de la vieja data, y fue muy dura, no esquivó ningún tema. El periodista y Cristina. Sí. La de hoy fue un show. Fue un show apuntando a lo que Verón llamó el paradestinatario, que son los que no lo votaron. Pensá que esta elección hubo un récord de impugnados, voto en blanco. Sí. Hay 300.000 votos de fuerzas políticas que no pasaron el 1,5. Exacto. Y aproximadamente 600.000 votantes que no fueron en la PASO y van a ir a la general. Te da casi 1.200.000 personas que van a votar entre la nueva oferta, ¿no? Y a ella apunta, entre ellos los votantes de Randazzo, los votantes de Massa, pero también esta gente, y dieron un show donde ella apuntó a la emoción, donde ella apuntó a humanizarse, a reírse, a ponerse triste, a llorar casi cuando hablaron de sus situaciones de salud. Ahora, en el medio no se hizo cargo de la tragedia de Once, por ejemplo. No. Y eso me parece que mañana va a estar en los títulos de todos los diarios. Son maquinistas. Dijo dos cosas que fueron importantes y que seguramente mañana van a resaltar. Una es que fue el maquinista. Claro. La segunda fue que ella se reúne con el padre de una de las víctimas. Sí, dijo los con casi todos los familiares. Con casi todos los familiares, pero nombra puntualmente a uno. Con lo cual parece una Cristina preocupada y ocupada por un tema que le pasa por el costado. Eso creo que va a enojar mucho al que ya no la votaba. Esto, de alguna manera, es la tela roja que los enoja más. Pero sigo insistiendo, hasta ahora los reportajes que Cristina había dado estaban destinados a su público objetivo. Ella no lograba salir de ese público objetivo, no lograba hablarle a alguien más. En este logra hablarle a los que mi colega bien dice, que son los que se abstuvieron de participar en las primarias, el votante de Randazzo, el votante de partidos que no llegaron al piso. Entonces, de alguna manera, este voto emocional, que aún no se decidió, el voto racional ya está decidido, el voto emocional es el que se va a decidir. Y esto influye, como el voto es emocional y además es muy susceptible y muy volátil, todavía puede ser susceptible a otros estímulos. Claro. Entonces, ¿esto sirve? Sí. ¿Alcanza? No. Claro, pero está claro que este textual, que sin duda fue muy fuerte, el textual con respecto a la culpa del maquinista, según lo que dice Cristina, justamente tan cerquita al inicio del juicio del día de ayer, que tiene un impacto también. Ella polemiza con algunos familiares que la acusan directamente. Claro, que tiene un impacto aún mayor, sí pueden enfurecer más, pero al no votante. Al no votante. Cristina, ¿no? En cambio, el que sí, bueno, el que la vota, como decís vos, la va a seguir votando, diga lo que diga. Pero sí está este grupo de gente que vos bien mencionabas, o el grupo de Randazzo, o el grupo de Massa en esta polarización de hoy. Es una elección rara, porque la Argentina no tiene elecciones legislativas. Yo no escuché una sola propuesta de ley. Claro. Son elecciones presidenciales siempre, ¿no? Y es despareja, porque Cristina, ¿a qué se dedica? ¿A dar cuenta de sus actos cuando fue presidenta 8 años o plantea un proyecto a futuro? Esa es una dicotomía que tiene y que en las entrevistas se nota lo que bien marca, lo que comentan,
de dar cuenta de lo de Once, de lo de los bolsos de José Lo, de Debido, etcétera. Y ella necesita hacerse tiempo para hablar de, por lo menos hablar mal de Macri. Sí, tal cual, tenemos precisamente el momento de la charla entre Cristina Fernández de Kirchner y Chiche Hellblum que se refiere a la tragedia de Once. Lo compartimos y seguimos charlando. Claro. Lo vemos. Mira, la tragedia de Once fue algo muy fuerte, muy fuerte. Yo me reuní, después de que eso sucedió, con casi todos los familiares, salvo con 5 familias que no se quisieron reunir conmigo, me reuní con todos. Sí. Sin cámaras, sin televisión, porque me parecía que no podía hacerse una exhibición de eso ante el dolor de la gente. En ese momento recibí a todos los familiares, nos entrevistamos con todos, ayudamos a muchísima gente con problemas de salud, de trabajo, con subsidios, les dimos toda la ayuda que podíamos darle. Inclusive algunos de ellos nos habían pedido que también si no podíamos ayudarlos con los abogados, y le dijimos no, los abogados... No les dieron nada. ¿A quién? Cristina, a las víctimas de Once. No, perdóname, nosotros recibimos y solucionamos muchísimos problemas de la gente. Algunos, eso es lo que te quería contar, nos habían pedido si por favor podíamos ayudarlos con los abogados, a ponerle abogados, y le dijimos que no, que lo único que no podíamos, en lo único que no podíamos ayudarlos era precisamente con el tema de los abogados, porque el Estado no podía proveerle los abogados porque había como contraposición de interés. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de Once, sí. No, mira, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que falleció y que asistió, eso charlábamos el otro día, y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos leer en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno. Al final, gracias. El auto, el tren frenó en todas las estaciones antes. Bueno, ahí muy fuerte lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, haciendo hincapié en el maquinista, y justamente María Luján Rey es una de las caras emblemáticas, ¿no? En cuanto representando a las víctimas, bueno, mamá de Lucas, todos la conocemos. Ella tuiteó, porque justamente, mira, ahí hablaba 5 años y medio más tarde y con 21 condenados, la señora dice, si vos no frenás y te estrellás, Chiche, qué paciencia hay que tener, dice María Luján. Y ella justamente, miren, el día de ayer hizo especial hincapié en aclarar la responsabilidad del maquinista. Ella dijo, yo creo que cuando se habla y se responsabiliza al maquinista, se está cortando el hilo por el lado más delgado. Y eso se ve claramente en la condena que tuvo el maquinista, que fue de 3 años y pico con respecto a lo que sucedió con el resto de los funcionarios, que fue entre 8 años, 9 años, los Sirigliano, Schiavi, ¿no? Sí. Y ahí se muestra la diferencia entre una responsabilidad y la otra. Y podemos ver a la Cristina más tradicional en este extracto, ¿no? Porque es la Cristina que escucha la campana que ella quiere escuchar, que da la visión totalmente sesgada hacia las víctimas que ella escucha, y los que no quieren hablar, bueno, que no hablen mejor porque no opinan igual que yo. Pero lo hace desde otro tono, ¿no? Claro. Un tono más no bajo. De la adversación, no del conflicto, sino de entendamos cómo es la cosa, ¿no? Completamente distinto a las cadenas nacionales, estaba enojada. Eso como que dice lo mismo, pero como que le cambia el sentido, ¿no? Yo siempre lo digo conmigo misma, digo, yo soy firme en las ideas y suave en las formas, y Cristina es exactamente de esa manera en esta nueva etapa. Es lo que intenta buscar en esta nueva etapa, ¿no? Pero acá se abre un tema muy interesante, que no es para el análisis de Cristina, pero es el trato hacia la víctima, ¿no? Ahí hablaban de los subsidios, los abogados y demás, y yo la conozco bastante a Carolina Píparo, que habla muchísimo de esto, y tanto Carolina como María Luján Rey hablan de cómo se desprotege por parte del Estado a la víctima, y cómo si no sos mediático, si no tenés un micrófono enfrente, no le ofrecen nada, y a veces no pueden ni siquiera costear los propios abogados, ¿no? Es un tema muy interesante. De hecho, ella también ayer, María Luján, dijo que las veces que se le acercaron, en realidad fue para ofrecerle trabajo, para ofrecerle hasta, incluso auto, habló de un auto, ¿no? Sí, totalmente. Exacto. Perdón, volviendo a la entrevista puntualmente, da la sensación, a partir de, por lo menos de comparar la entrevista de Novarecio con la de Hellblum de hoy, que también el entrevistador acá tiene otro tono. Sí, de mucho más confidencialidad, cercanía. Con licencias para reírse, para hacer chistes, para preguntarle otras cosas. Esto, de alguna manera,
la hizo perderse en el eje a Cristina? ¿Por ahí dijo alguna cosa que no tenía que decir, como por ejemplo esto, o no? A mi forma de ver, no. Yo creo que a ella la hizo sentirse muy cómoda. La primera parte de la entrevista, si vemos su parte gestual, en los primeros minutos está muy rígida, los pies se mueven, está muy tensa. Después se relaja y empieza una charla casi de amigos. Pero cuando se relajan dice estas cosas, ¿eh? Claro, pero no son cosas que ella no diría en otro contexto. Ajá. Ella no diría otra cosa en otro contexto. Lo que logró Chiche es que ella hable de la calabaza, que hable de qué le gusta comer, si le gusta hacer la cama o no, de las uñas, de que tiene amigas. La primera vez en la historia que nos enteramos que Cristina tiene amigas. Totalmente. Fíjate que Cristina, Lilita Carrió, Massa, Lustó, son personas muy entrenadas en la cuestión mediática. Están muy preparadas, tienen permanentemente relación con los medios, Esto es más difícil para Bullrich o para personas que no son de primera línea en la televisión. Jamás lo he visto a Bullrich en la televisión. No se lo ve cómodo. No se lo ve cómodo. En esta función en campaña, en este caso sí. Vidal está como en un entrenamiento rápido, ¿no? Porque tampoco es de... Ella viene de otro mundo, digamos, ¿no? Y me parece que marca esas diferencias y Cristina tiene esa capacidad o esa habilidad de encontrar... Yo leía la entrevista en El País y ves la de Chiche y parece que son políticos diferentes, claro, ¿no? Totalmente. Como que se adapta a las Otra diferencia que vemos acá también tiene que ver con la vestimenta de Cristina, que también da que hablar. Ella hasta ahora se vistió de blanco. En todas las entrevistas estuvo vestida de blanco, que habla de pureza, de tranquilidad, de otra mujer. Y acá vino de rojo. El blanco es pureza y es transparencia. Algo que... Ella no es lo primero que detenta cuando se habla de Cristina Fernández de Kirchner, no es el primer atributo, no es. Muchos años, sí. ¿no? Y hoy habló también de que los hijos le pidieron que sí. se saque el luto. Pero cuando ella elige venir de rojo, que no es un color que utiliza en esta nueva etapa de ninguna manera, el rojo habíamos dicho que es fuerza, tengo un objetivo claro y tengo todo lo suficiente para alcanzar. Es el color de Crónica porque estaba con Chiche que estaba de azul, entonces dice azul y rojo, estamos los dos de Crónica. Además no se puede dudar de Chiche, es una vieja celebridad. Sí. Claro. Tuvo también esa habilidad para ir acercándose, bajando el tono. Y realmente en un momento parecía que estaban solos, no había y estaba midiendo 4 puntos. Crónica, lo cual es un récord absoluto para el canal. Para Crónica, totalmente. También pasó con Infobae y Novarecio. En un momento, a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, todo el país comentando, porque tiene eso, Cristina. La odian, la aman y comparten ese sentimiento. Sí, la ven. Eso porque seguro. El que la ama o la odia la ve igual. Yo siempre digo que algo que le molesta mucho a Lilita Carrió, que le digo que en eso es comparable a Cristina, ¿no? O las aman o las odian. Y eso no le debe gustar mucho, porque que la comparen en algún punto con Cristina debe poner nerviosa. Para la política es mejor eso. Sí, bueno. ¿O no en un punto? Si vos... depende, claro, porque en este caso sí, porque Cristina ya tiene, como se dice siempre, un piso alto, un techo bajo, pero también es cierto que le cuesta aumentar esos puntos que necesita para poder alcanzar, en este caso a Cambiemos. Entonces, para otro que quizás podría desarrollar un papel un poquito más cercano... Una María Eugenia Vidal, por ejemplo. María Eugenia Vidal puede... disfrazarse de lo que quiera. Lo estoy diciendo en buenos términos, ¿no? Porque que no recoge esos odios. Nos pegan a los que hacemos marketing político. Después de 12 años tan estresantes, ¿no? Porque fueron años muy intensos. Muy intensos. Hoy la sociedad está pidiendo calma. De hecho, tenemos un presidente que prácticamente no nos enteramos, salvo cuando inaugura algo. Tiene un perfil muy bajo. Y también Cristina tiene que dar cuenta de este momento de la sociedad, que la confrontación, que fue su marca registrada, buscar el otro, el enemigo, en esta etapa no funciona y necesita, también es una necesidad esto que estamos comentando. Claro, porque previo a la pasa se llama silencio. Dijo, bueno, me silencio y yo creo que con esto logro algo. Se dio cuenta que, bueno, que no era tan así. Entonces ahora decide hablar de otra manera. Decide hablar. Primero, su primera estrategia es la carta abierta a los ciudadanos, que en realidad era la dirigencia.
No funcionó esa estrategia. Sigue con la entrevista con Novarecio. No funcionó porque si bien hizo mucho ruido, en todos lados se habló, no logró captar un voto más de los que tenía. Sí, después, pero ahí le da argumentos a los propios, porque los propios también tienen que tener elementos para defenderla, claro. ¿no? Realmente, sí, en algún momento que ocupaba toda la escena política del kirchnerismo, pasa a ser casi una mala palabra. Entonces ella necesita también a los propios, los intendentes, estoy hablando de gente bien concreta, sí. Darle herramientas para el debate, porque si no es solo estar en retirada, ¿no? Lo que pasa es que los intendentes no quieren jugar sus distritos, entonces los intendentes a lo único que van a escuchar es a los números y unos días antes. Igual que los gobernadores, que están mucho más propensos a discutir coparticipación que a discutir pertenencia política. ¿Por qué? Porque nadie se quiere quemar, nadie se quiere prender fuego. Tal cual. El debate político lo vamos a dar después de octubre. Ahora, en la entrevista con Chiche habló de los hechos de corrupción de su gobierno, también lo hizo en la nota que dio a Un País. Parece que las respuestas fueron diferentes, vamos a comparar una con otra, vamos a escuchar primero lo que decía hoy con Chiche Helblum. Vos dijiste que en tu gobierno hubo corruptos, cosa que fue una confesión también importante. No. Yo lo que dije... A ver, traducímelo, pero yo leí eso. No. Yo lo que dije cuando me preguntó si hubo hechos de corrupción, y si los hay y hubo hechos de corrupción, que respondan los funcionarios que están acusados de hechos de corrupción, que tendrán que dar cuenta de eso. Pero que en un gobierno haya hechos de corrupción o funcionarios que hayan cometido hechos de corrupción, y esto también está muy claro, no puede llevarnos a decir que el gobierno es un gobierno de asociación ilícita o un gobierno corrupto, porque entonces, ¿qué estaríamos diciendo ahora, donde vemos que el presidente se quiso condonar, siendo presidente, una deuda de 70.000 millones de pesos de la empresa de él? Bueno, esto decía hoy sobre la corrupción. Ayer decía lo siguiente. En la cárcel con este gobierno puede terminar cualquiera, que todos están obligados a rendir cuentas, pero con las garantías del debido proceso como todo el resto. Ahora, como expresidenta, que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, 3 gobiernos que fueron una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita, me parece que no. Hay una clara maniobra de persecución política. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho de determinados funcionarios que pueden haber cometido hechos de corrupción, no. Creo que hubo hechos de corrupción, pero también creo que los que han blanqueado plata negra son los de este gobierno. Yo no blanqueé plata negra, el que blanqueó plata negra fue el hermano del presidente, y 35 millones de dólares blanqueó. Sí, ella plantea una equivalencia, ¿no? Claro. Reconoce que es realmente una novedad, que su gobierno hubo hechos de corrupción, que no hay duda, dice, y ahora también hay hechos de corrupción. Con el blanqueo del hermano de Macri, con los Panama Papers, siempre lo recuerda. Ahí plantea una suerte de equivalencia. Somos todos malos, más o menos. Claro, somos todos iguales, somos todos corruptos. Y después se olvida de un principio básico de la administración. Cualquiera que haya estudiado administración sabe que se delega la tarea, pero no la responsabilidad. Con lo cual, si hay funcionarios corruptos es porque arriba hay alguien que está haciendo la vista gorda o que lo avala. Sí, tiene porque obligación si de no, denunciarlo, cuando vos te enterás, lo tenés que denunciar y tenés que terminar con la gestión de ese funcionario. Sin embargo, la mayoría de los que están denunciados terminaron sus funciones cuando ella terminó su mandato. Recién hacíamos referencia a lo que dijo Cristina hoy con respecto a la tragedia de Once. Dijo que el Estado no tuvo la culpa. Tenemos en línea a María Luján Rey. María Luján, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bien, María Luján, bueno, ¿qué has escuchado lo que dijo Cristina en su entrevista con Chiche Helblum? Vimos que tuiteaste al respecto, queremos que nos cuentes cuál es tu análisis. La verdad es que no vi, afortunadamente, toda la entrevista, solo vi una parte y cuando me enteré que se estaba refiriendo a la tragedia. Y bueno, lo que puso en las redes, la verdad es que a esta altura la expresidenta siga hablando de la única responsabilidad del maquinista, digamos, era inadmisible ya en el año 2012, pero hoy
después de un juicio, después de varias instancias de la justicia que marcaran la responsabilidad de 21 condenados, entre ellos funcionarios de su gobierno, sí. que ella desconozca este fallo judicial, que ella desconozca lo que señala la justicia. No es una opinión del grupo de familiares que la responsabilidad no era solo del maquinista. Claro, es un fallo judicial. Claro, digamos, es una vergüenza, es una persona que ocupó el más alto lugar en la política de nuestro país y que tenga tanta falta de respeto por las instituciones, por la justicia. La verdad es que bueno, entiendo, sinceramente entiendo que ella necesite desprestigiar a la justicia que hoy la tiene acorralada. Lo que confío es en que los ciudadanos de bien de nuestro país entiendan que un fallo ha delimitado las responsabilidades hasta el momento de 21 personas, entre ellas está el maquinista, sí, está. Sí, claro. Fue condenado a 3 años de prisión y Juan Pablo Schiavi fue condenado a 8, entonces les pregunto quién tenía más responsabilidad. Sí, está claro. Y hoy está en juicio Julio Devido, así que vamos por justicia y nada. María Luján, quería preguntarte, también hizo referencia a que durante su mandato ella había recibido a las víctimas de la tragedia de Once, salvo algunas 5, dijo, algunas 5 familias que no quisieron reunirse con ella, y no solo eso, sino también que les brindó toda la asistencia que tenía a disposición el Estado. ¿Esto es así? Mira, yo te voy a contar 2 segundos cómo fue. A la semana de la tragedia, los familiares, cuando nos estábamos encontrando y conociendo, hicimos el primer encuentro frente a la Catedral Metropolitana. Y era de noche y estábamos ahí y me acuerdo que se acerca Paolo a decirme que Parrilli estaba llamándonos porque la señora quería reunirse con Paolo y conmigo, con los papás de Lucas. Les dijimos que no. Insistieron durante varios días y siempre les dijimos que no. Así que seremos nosotros, y sé efectivamente que la familia Pontiroli también recibió el llamado mucho más tarde y le dijeron que no, los que conformamos ese grupito que ella dice que no nos reunimos. Frente a la insistencia de Parrilli, Paolo le responde que hay familiares que sí querían, en ese momento había familiares que sí querían ser recibidos, que los llamaran a ellos. Así que a fines de abril, principios de mayo, fíjate cómo pasó el tiempo, recién ahí empiezan a llamar a los familiares. Y fue una decisión consensuada también en el grupo de familiares, que cada uno tenía absoluta libertad de decidir si ir o no ir. Y así lo hicieron. Los que quisieron ir fueron, los que no quisimos no fuimos nunca. Los que fueron, habrá que preguntarles a ellos. Yo obviamente conozco cuál fue la sensación y cuál fue el recibimiento y el trato que tuvieron, pero sería bueno que se los pregunten. Y por otro lado, cuando ella dice que se les dio toda la contención, quiero recordarles que el juicio que inició el 14 de marzo del 2014, el 18 de marzo del 2014, en una de las primeras audiencias, el tribunal le ordena al Poder Ejecutivo o le advierte al Poder Ejecutivo la necesidad de darle una asistencia integral a las víctimas de la tragedia. Así es que el 5 de mayo de ese año, Parrilli saca una solicitada en los medios nacionales dando cuenta de cuáles habían sido las ayudas que se le brindaron a los familiares. Entre ellas, y esto es de público conocimiento porque está subido a las redes, porque fue una solicitada de la Casa Rosada, habla de asistencia, de soluciones laborales. Sí, le dieron soluciones laborales. Te cuento una, por ejemplo. Sí. El hermano de Coqui Alonso trabajaba en la boletería del tren Sarmiento de la estación de Once. Y después de que su hermano murió en el Chapa 16, obviamente no podía seguir trabajando en ese lugar. Todo lo que le consiguió la presidenta fue un contrato en el ANSES. Que de hecho hace referencia a eso en la entrevista. Sí,
contratos en el ANSES y en el PAMI. Claro. Contratos precarizados, sin ART, sin vacaciones, monotributistas, digamos. Sí. Sin continuidad laboral. Pregúntenselo a la hija de Graciela Díaz, Vanessa Toledo, que muchas veces no ha cobrado su sueldo, que su condición contractual de trabajo era sumamente precaria. Sí. Y de todos modos habla de que dieron subsidios. Mira, los subsidios que se otorgaron son los subsidios a los que tiene derecho cualquier ciudadano de nuestro país, que se otorgan por única vez en la vida a través de desarrollo social, que son subsidios compensatorios. Sí. Y que tienen que ver con la necesidad que tenían algunos familiares de solventar los gastos de sepelio y de entierro de los muertos en la tragedia. Sí. Eran 20.000 pesos que se los dieron de manera discrecional y que a los 2 meses de habérselos otorgado les mandaban carta documentos para que hagan la rendición de cuentas. La verdad es que cuando habla, yo no sé si la ayuda o la verdad la deja peor parada de lo que ya por lo menos ante nuestros ojos está, ¿no? Porque si hubo, que no lo hubo, pero si hubo una contención a los familiares, era el deber del Estado de hacerlo, no es algo que haya que agradecerle a ella. Y la realidad es que ella fue la que sostuvo a Jaime, a Schiavi, a De Vido, la que sostuvo la concesión con los hermanos Sirigliano, hoy condenados por la tragedia, hoy condenados a 9 años, a 8 años de prisión por ser responsables de 52 muertos. Y María Luján, entonces, justamente que estás mencionando la condena que tuvieron sobre todo Jaime y Schiavi siendo funcionarios del gobierno, ¿qué te pasa vos cuando le escuchás a ella decir el Estado no tuvo la culpa, el Estado no tuvo responsabilidad? El Estado no, el gobierno tuvo, porque el Estado somos vos, yo, al Estado lo defraudaron. Por eso están condenados, porque han hecho una administración fraudulenta de los bienes del Estado. No, ella no se puede amparar en la figura del Estado. Ella fue gobierno, y el gobierno fue corrupto. Y no podemos hablar de 1 o 2 personajes, porque acá tenemos en tan solo una causa varios funcionarios de su gobierno. Entonces, cuando no es una excepción y pareciera ser la regla que para ser funcionario tenías que ser corrupto, podemos estar hablando de un gobierno corrupto, del que ella ahora no puede desentenderse. Claro. María Luján, si hoy tuvieras la posibilidad de hablar con Cristina, ¿qué le dirías? Mira, ojalá nunca tenga esa posibilidad, y la verdad hoy me preguntaban si me la cruzara, yo rogaría tener la fortaleza para no decirle absolutamente nada. Espero que si algún día tengo la mala fortuna de cruzármela, pueda no decirle absolutamente nada. Yo creo que el camino que hemos elegido los familiares es absolutamente claro, y nosotros no fuimos nunca ni del escrache ni de la revancha. Nosotros vamos por la justicia y aportamos lo que tenemos que aportar en la justicia y acompañamos el camino de la justicia. Y después las cuestiones, digamos, estas broncas personales que te generan escuchar determinadas declaraciones, me las guardo para mí, pero no me pondría a confrontar con alguien que no tuvo ningún tipo de respeto ni por el dolor, ni por las instituciones, ni por la investidura del lugar que ocupó. La verdad es que no. Yo creo que, no sé qué pensará ella, qué me diría a mí si me cruza, pero la verdad es que yo si me cruzo con ella espero que no me salga a decirle nada. Y María Luján, ¿y quiénes fueron entonces quienes tuvieron contacto con vos, que sí te hicieron un ofrecimiento de trabajo? Incluso hablaste de un auto en algún momento. Sí, eso ya pasó hace rato y fue en los primeros días de la tragedia, gente cercana al ministro de Transporte de ese momento, y nada, digo, fue una de las maniobras más. Hemos tenido muchísimas los familiares, estos subsidios de los que recién te hablaba fueron parte de esas estrategias que tuvieron para quebrar la unidad de este grupo. Hay que recordar
nosotros y comentar para quienes no saben que fueron otorgados de manera discrecional, se les daba algunos sí, algunos no, y la verdad es que con la clara intención de que se produjera alguna fractura en este grupo de familiares, no lo han logrado, y fueron muchas las estrategias que llevaron adelante para que nuestra voz se silenciara o para que bajáramos los brazos. No lo hemos conseguido y por eso ayer los argentinos tuvieron la foto que tanto esperábamos, ¿no? Julio Devido sentado para dar cuenta de su responsabilidad por 52 muertos. Sí, y de eso es de lo que tiene que responder la expresidenta, porque sostuvo a funcionarios que permitieron que murieran 52 laburantes de nuestro país. Absolutamente. María Luján, te agradecemos enormemente esta comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Un beso grande. Gracias. Beso grande. Bueno, clarísima el mensaje de María Luján, ¿no? Clara y fuerte. Totalmente. Ahora, fíjate qué campaña electoral tan extraña que es esta, que habitualmente a un político le responde otro político. En esta instancia, la polémica, como uno llama a estas discusiones, la hace alguien de la sociedad civil. Claro. Y por algo que pasó en el pasado, en su presidencia, por supuesto. Con lo cual, yo insisto que se confunde una candidatura, una campaña, con la rendición de cuentas. Claro. Que es lo que de eso, los políticos deben dar cuenta cuando hacen gestión y terminan su gestión. Eso te quería preguntar a propósito de este tema, ¿no? Porque normalmente se dice, bueno, es más difícil hacer campaña cuando uno está en gestión porque evidentemente hay un costo político que precisamente, bueno, genera la gestión. En este caso hay una candidata que no está en gestión, pero que sigue teniendo costos políticos por la gestión que tuvo durante tantos años. En este sentido, ¿funciona como una ventaja o una desventaja eso de estar o no estar en gestión en este momento? Si la candidata hubiese sido Magario, para poner un ejemplo, un contraejemplo, no estaría dando cuenta de lo que pasó, porque ella hubiera dicho, bueno, yo no estuve en el gobierno, pregúnteme de la matanza. Digo Magario porque fue un nombre que... Ella tiene que dedicarle gran parte de la entrevista a hablar de su gobierno que pasó cuando un político en campaña tiene que hablar del futuro, del presente y del futuro, ¿no? Pero la promesa. Y donde además le rinde más tirarle piedritas al que está ahora en gestión. Claro. Digamos, cuando esa sería, digamos, la ventaja. Ahora, digamos que la situación ideal para una campaña política es la de estar fuera de la gestión. Pero fuera de la gestión sin haber ejercido la gestión, ¿no? La oposición siempre es el lugar más cómodo. Claro. Es el que yo idealizo, habría que hacer, tendríamos, vamos. Claro, prometo. Pero todavía es discursivo. Después tenemos los que están en gestión actualmente. Pueden decir, bueno, estamos haciendo, se van. Y después están los que ya estuvieron. Y entonces pensemos en todos los expresidentes. Y si quieren empezamos por Raúl Alfonsín. Y habría que preguntarle por la hiperinflación, ¿no? Mucha gente a lo que le pegó fuerte le preguntarían. Y porque se fue antes, y el Pacto de Olivos, un montón de cosas hay que preguntar. Y después Menem. Bueno, tampoco sería fácil una campaña, no lo está haciendo, la está haciendo calladita. Sí, ayer dijo y de la Rúa... Ayer dijo que no quería volver, que ella vuelve por una cuestión pragmática. Por la que mejor mide. Me extrañó porque... Dijo eso, soy la que mejor mide y habló por de las eso encuestas, tengo que ¿no? estar. La mejor mide, la que mejor, la que podría darle la pelea, ¿no? Sí. Y en parte yo le creo porque la somete a la campaña, la está sometiendo a dar cuenta de lo que vos decías, no habló, por eso hubiese dado estas charlas o estas conferencias o estas entrevistas. Ni bien terminó la gestión, 6 meses después, quizás se lo hubiera saldado en parte. Claro. Pero como no lo hizo, ahora se mezclan los dos discursos. Es un personaje que se mantuvo, el personaje que creó, ¿no? Porque la expresidenta creó un personaje alejado de los medios. Ella solo tenía 2 o 3 periodistas amigos que le hacían las preguntas que previamente acordaban. Por eso es más difícil desandar todo ese camino ahora, bueno, ¿no? Y por eso también genera tanto interés cada vez que habla, porque es como cuando habla, no sé, y vamos a salvar todas las distancias del mundo porque después me van a matar en Twitter, cuando habla el Indio Solari. Claro, él no da reportaje,
reportajes, no aparece en los medios. Claro, ¿no? por eso convoca y de repente, gente porque cuando aparece, todo el mundo habla de eso. Claro, y bueno, Cristina tenía todo ese lado de atrás que nadie conocía y por eso hoy la gente ve y bueno, hoy se empieza a no conocer puede un creer. poquito más. Le atrae. Le atrae. Esa parte más, si se quiere, que no se conoce, que tiene que ver con la cosa más casera. Claro. Si cocina, no cocina. Totalmente. Habló largo rato de las enfermedades. También. Que es algo que nadie le recomienda, ¿no? Porque pero es un a la intento audiencia de no le gusta humanizarse. escuchar de cáncer, de tiroides, pero ella habló media hora hablando de ese tema. Pero porque es resiliente, Claro. porque ella sale con humano. éxito de todo eso. Totalmente. Humano, además, ¿no? Diferente era si ella estuviese transcurriendo una enfermedad. Ella sale airosa de la enfermedad y es un storytelling, es contar una historia de lucha, de victoria, de heroísmo, Totalmente. de pude. Y bueno, y ella de alguna manera hace una similitud con su campaña. Ella cree que va a tener una victoria después. Entonces, ante cualquier obstáculo, yo me pongo el rojo, voy para adelante y salgo Y triunfadora. como decían ustedes al comienzo, buscó humanizarse, mostrarse como una mujer común, una ama de casa que plancha, cocina, y esto decía. ¿Sabes cuándo cociné mucho? Cuando recién nos casamos y después durante la dictadura, sí, hasta todos los años 70, hasta 80 cocinaba, sí, me gustaba mucho cocinar. Es lo único, te aclaro, lo único que me gustaba hacer de la casa. No me mandes barrer, planchar, lavar, hacer la cama, odio. ¿Y quién hacía la cama? ¿O siempre y la señora que trabajaba, siempre tenía una persona. Una señora que nos ayudaba, sí, siempre. ¿Pero qué cocinabas? Digo, no me digas que cocinabas carne al horno porque entonces me levanto y me voy. Digo. No, chiché. Eso no es cocinar. No, chiché. Bueno, no, pará. Asado al horno, rico y me salía bien. Pero hacía pollo a la cerveza, matambre a la leche, lomo a champiñón con puré, con papas a la crema, salsas. O sea, compraba pastas, ponele, y hacía todas las salsas a la crema, o pestos, o boloñesa, o 4 quesos. Sí, me gustaba mucho cocinar. Era lo único. Sí, no, Varello le discutía las cuestiones jurídicas. Bueno, me dio un poco de hambre, me dio un poco de hambre. Matarme a la leche. Se intentó mostrar como una ama de casa. Cocinaba mucho durante la dictadura. No me lo imagino a Cristina con el todo un mensaje, ¿no? El delantal de cocina. Cuando se cuestiona el rol y la participación en la época de los 70 de ellos, ella dice que estaba cocinando, es fuerte. Ahora intenta humanizarse por un dice lado. También que en Santa Cruz no había desaparecido, ¿no? Para decirlo en forma completa. Tal cual. Intenta humanizarse por un lado hablando de la cocina, pero por otro lado, ahí vuelve la Cristina que dice, a mí no me gusta, por ejemplo, no me pidas que barra, no me pidas que haga la cama. Nunca hice la cama. ¿Y quién te la hacía? Le dice, chiche, una señora que me ayudaba. Siempre tuviste siempre. Y ahí vuelve a tomar, ¿no? ¿Hay un metamensaje ahí? ¿Nunca hice la cama? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque se dice que coloquialmente hacer la cama es engañar a alguien. Vos también estás analizando el detrás del detrás. Pregunto si no puede haber algo de eso. Yo creo, mira, yo me confieso, creo que esto es lo que más me identificó del reportaje. Yo detesto hacer la cama. Prefiero dormir enroscada en la sábana que tener que hacer la cama. Bueno, ahí estamos. Lo voy a invitar a vivir a casa. Hago la cama, pero no porque me guste, sino porque me pone nervioso. Tremendo. Bueno, pero también hubo un pedacito que ella dice, bueno, el comer es una ceremonia. A mí me gustó mucho esa parte, porque ella dice, y fue muy genuina, comer es una ceremonia. Yo no comería con cualquiera, porque te cae mal la comida. Pero aunque me esté comiendo un cacho de pasta frola, un cacho de pasta frola, y le salió del alma el cacho de pasta frola. Y yo me imagino a sus seguidores que están felices de escuchar eso, porque es la Cristina que quieren ver, es la Cristina del pueblo. Aunque la pasta frola sea ciolista. Pasta frola es cioli. Pero ella le toma hasta la pasta frola. Mira, y hablando justamente de pasta frola, habló también de su cuerpo, de su peso. Parece que se pasó de pasta frola. Bueno, eso decía ella. Dice ella, a ver. Primero, ¿estás mucho más flaca que antes? ¿Cuántos kilos menos que antes tenés? No, pará. No estoy todo lo flaca que quisiera estar. Porque además, Chiche, vos debes saber que una mujer jamás está demasiado flaca. Siempre puede adelgazar más. Sí, puedes adelgazar más. Sí, y hay ropa que no me entra. Así como me ves, hay ropa que no me entra y me la tengo que volver a poner. Me sorprendió verte tan delgada. No, no estoy tan delgada. Bueno, estoy como con 4 kilos de más. Bueno, pero ¿cuánto tenías hace un año?
Menos, estaba re flaca. ¿No me viste? Sí, te veo, siento que te veo. No, hace un año estaba divina, estaba re flaca, estaba en 58 kilos. 58 kilos. ¿Y ahora cuánto estás? Y ahora estoy como en, 63, 64. No, 58 kilos, estaba divina, me quedaba todo bien, todo lo que me ponía me quedaba fantástico. Esa palabra que decís, estaba divina. Sos bueno, una estaba mujer flaca. muy atractiva. Gracias. En una mujer atractiva como vos, joven, todo, ¿hay lugar para el amor? Chiche, te voy a decir algo. Primero que las mujeres no nos ponemos lindas para... Es mentira que nos ponemos lindas para los hombres, nos ponemos lindas para las mujeres, así que olvídate. Independientemente. Olvídate. Olvídate. ¿Estás enamorada? No. ¿No? No. ¿Por qué? Chiche, no. Mirá. Yo siento que... un novio, no tenés nadie que te corteje. No, primero que nadie se animaría. Primero. Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es sacarle el miedo al tipo. Para un poquito, tratemos de sacarle miedo. No, Chiche, no. Así no se va. Alguno de los poderes oscuros, alguien que se anime. Gran momento de la entrevista. Chiche diciendo, ¿en hasta cuánto por el amor. estás? Hablando del peso. Chiche, y ella dándole el peso, casi un ¿no? Cosa rara. Totalmente. Una seducción mutua, sí. Porque ella también le decía, Chiche, vos tal cosa, tal otra, qué linda que estás, le decía Chiche. Eso también apunté. No quiero ser demasiado pragmático, pero también ahí el voto femenino es un objetivo, ¿no? Totalmente. Porque la cuestión de la mujer y sentirse mujer, Totalmente. y la cuestión femenina de la ropa y del peso. Las uñas, las sos una mujer muy atractiva. Cristina es una mujer que seduce constantemente. Claro. Una de las cosas que hacía estando en gestión, siendo presidenta de la Nación, hablaba y en eso miraba a sus funcionarios Tal cual. y seducía. A los John Lo Collins. sigue haciendo, pero además le habla, por un lado a las mujeres, siempre fue muy inteligente en el manejo del discurso, le habla a las mujeres diciéndoles, bueno, a mí no me gusta hacer esto y aquello, pero cocinar cocino, pero estoy más gordita, hay ropa que no me entra. ¿Qué señora en su casa no dijo alguna vez hay ropa que no me entra? Claro, totalmente. Todas alguna vez nos dijimos eso. Y además, ahí estamos lindas para otras mujeres. Bueno, de todas maneras, ella apela al voto femenino, pero a su vez está seduciendo. Pero no solo a Chiche como intermediario y un montón de gente que lo está viendo del otro lado. Tal cual. Ella seduce atrás de la pantalla. Sí. Y Chiche, no nos olvidemos que hizo un programa, bueno, a mí particularmente me gusta mucho su estilo, pero hizo un programa durante 1 hora, hace muchos años, con las tostadas, y hacía caer las tostadas para ver si era real que caían del lado de la mermelada. Ay, sí, o sea, si Chiche puede hacer un programa virome, acerca de dónde cae la tostada, de cualquier cosa puede hacer este gran reportaje. Es un estilo que ya no se ve tanto, que tuvo Sofovich o Mauro Viale. Exacto. Una vieja ahora que puede darse ese lujo a una persona. Estos permitidos que Novarecio no se los podía dar, por ejemplo. Casi en un momento hablaba de abogado a abogado y faltaba decir doctor y doctora, ¿no? Totalmente. Se hizo un poco formal la cosa. Acá eso cambió. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Realmente A muy los dos. interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y aquí hablábamos de Cristina Fernández de Kirchner, pero por supuesto son muchos más los candidatos. Y esta noche, en la gran batalla, allí estarán con Sergio Massa, con Peter Robledo también y con Espinosa en La Matanza. Mirá. Así que imperdible. Falta menos de un mes para las elecciones y la batalla entra en la cuenta regresiva. ¿Cómo? Si vos tuvieras 20 años menos. ¡Nos cagó! Yo venía por los chipás. Mirá qué linda que están. Compartimos 24 horas muy intensas con Sergio Massa para saber qué puede pasar con los votos que sacó en las primarias. 1.600.000 bonaerenses depositan la confianza en nosotros, es una responsabilidad. El peronismo está en plena ebullición. Lo palpitamos en un día con el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinosa. Cuando sos intendente de La Matanza puedes ser intendente de Júpiter, de Saturno, donde quieras. En la capital del peronismo. Voy a hablar con la intendenta, porque ahora yo no soy intendente. Con el presidente de la Juventud